En cada vagón se murmuran terroríficas historias, sucesos insólitos, espeluznantes anécdotas reales, mientras recorre la niebla en su camino. Bienvenido a bordo del Tren que recorre la niebla. Buenas noches, pasajeros. Bienvenidos nuevamente a bordo. En este vagón les voy a relatar lo que le ocurrió a nuestra testigo y a su familia, así como a varias personas más. Algo que comenzó con una serie de ruidos extraños e inexplicables, una aterradora manifestación y un funesto acontecimiento. Abrocha tu cinturón para escuchar la escalofriante experiencia que me envió Fabi. Buenas noches, mi nombre es Fabi y quiero relatarles mi experiencia. Esto que me sucedió fue hace ya muchos años. Si mal no recuerdo, tendría yo unos 12 años más o menos. Mi papá, que en paz descanse, se dedicaba a comprar oportunidades de casas para restaurarlas y venderlas. Viajábamos mucho, porque él compraba casas por toda la República y por lo regular nos quedábamos a vivir en las casas que compraba, alrededor de un año en lo que las reparaba y vendía. Esto que les voy a narrar es algo que nunca en mi vida he podido olvidar. Mi papá siempre que tenía una oportunidad de compra se emocionaba mucho y ya sabíamos cuando él llegaba todo emocionado diciendo, vamos a viajar. Eso para mí y mis dos hermanos era muy triste, ya que de nuevo tendríamos que hacer amigos en otra escuela y vecindario. Siempre eran casas o departamentos dentro de la ciudad las que compraba mi papá, pero esta vez fue distinto. Él consiguió una casa que parecía una hacienda o rancho viejo en las afueras de una ciudad. No recuerdo si era en San Miguel de Allende o Querétaro, pero desde que llegamos a ese lugar, ni a mi mamá, ni a mi hermano, ni a mí nos gustó. Se veía lúgubre, como que el ambiente ahí estaba pesado. Mi hermanita era pequeña, como de 4 años, y mi hermano tenía 15. Esa casa era de esas que tienen los cuartos separados y el baño fuera, todo rodeando una especie de pila o fuente. En la parte de atrás de la casa había una noria como de 2 metros de diámetro y muy profunda, y más hacia el fondo una especie de granero o bodega. Mi hermana y yo dormíamos juntas, mi hermano dormía solo y mis papás en otro cuarto. Desde que llegamos la primera noche escuchamos ruidos raros, algo así como que alguien caminaba en las tejas y se oían una especie de susurros, pero no se podía ubicar de dónde provenían. Mi hermano y yo le comentamos eso a mis papás al otro día, ya que mi hermano también nos escuchó, no solo mi hermanita y yo. Pero mi papá dijo que eran ruidos normales de una casa vieja y no prestó atención. Mi papá siempre contrataba albañiles locales para hacer los cambios y las renovaciones, pero en esa ocasión no lograba encontrar quien quisiera trabajar ahí. Cuando al fin contrató a unos albañiles, a la primera semana en la que estaban trabajando, uno de ellos cayó del techo y se quebró las 2 piernas. Cuando se lo llevaban, él decía que alguien lo había empujado. Y ya después, nadie de los albañiles cercanos quiso más trabajar con mi papá. Le decían que en ese lugar espantaban y que no estaba bien que viviéramos ahí, y mucho menos que le hicieran modificaciones. Mi papá contrató gente de la ciudad para que trabajaran y se quedaban en la bodega o granero a dormir. Los ruidos eran todas las noches, y todo empeoró cuando mi papá mandó tirar lo que era la cocina y la sala. Los albañiles encontraron entre los muros unos trapos amarrados con cosas adentro. No supe bien qué tenían adentro, porque eso se lo comentó mi papá en la cena a mi mamá y no quería que nosotros escucháramos. Los albañiles no duraban ni un mes trabajando, se iban sin avisar y mi papá hacía muchos corajes. Pasaron como 6 meses y una noche mi hermanita tenía ganas de hacer pipí, pero nos daba mucho miedo salir al baño. Le dije, ¿para qué tomas tanta agua? Aguántate.
Pero ella me dijo, me voy a hacer aquí, no aguanto más. Así que salimos al baño. Ella entró y prendió la luz y yo me quedé afuera esperando. El baño quedaba del lado opuesto de donde estaban construyendo la cocina nueva y ahí en la oscuridad vi la figura de una mujer encorvada, con el pelo blanco, que me estaba mirando. Sus ojos parecían dos luces rojas como carbones cuando están prendidos. Quise gritar, pero no pude. Me quedé paralizada de miedo. Y cuando salió mi hermana del baño, ella sí gritó muy fuerte. Mis papás y mi hermano salieron corriendo a ver qué nos pasaba, pero esa mujer ya no estaba. Mi hermana quedó tan asustada que ya nunca quiso salir de noche al baño. Mi papá no creía nada, pero mi mamá se dio cuenta de que las dos estábamos con pánico. Con el paso del tiempo, mi papá se enfermó de tantos corajes que hacía con los trabajadores y empezó a perder dinero. Mi mamá, recuerdo muy bien, le decía, Rodrigo, vende este lugar así como está y vámonos. Ni los niños ni yo queremos seguir viviendo aquí. Pero él estaba aferrado a terminar su proyecto. Y así pasó más tiempo. Ya casi era un año y él no podía terminar de remodelar esa casa. Hasta que una noche mi papá nos despertó, como eso de las 12 o más. Era muy tarde y hacía mucho frío. Y nos dijo, súbanse a la camioneta, nos vamos de aquí. Recuerdo que salimos así en pijama y mi mamá toda asustada le decía, ¿qué pasa, Rodrigo? Él no dijo una sola palabra y jamás volvimos a ese lugar. Años después que mi papá falleció, me enteré por mi mamá que el motivo por el cual mi papá nos sacó apresuradamente esa noche y que nunca nos quiso decir a nosotros fue que estaba fumando atrás, ahí por la noria, y de pronto una mujer toda encorvada lo empujó y trató de tirarlo a la noria. Él como pudo se agarró y salió corriendo, pero él le dijo a mi mamá que los ojos de esa mujer eran rojos y que tenía una sonrisa muy maligna. Mi papá logró vender ese lugar y se recuperó con el tiempo económicamente, pero su salud empeoró y jamás se recuperó de la enfermedad que le dio al hacer tantos corajes ahí. Esta es mi experiencia y muchas gracias por escucharla. Hay lugares, desde chozas, casas, edificios, incluso hasta pueblos enteros, en donde se suscitan fenómenos extraños. La mayoría de ellos tienen alguna explicación natural, pero también hay casas en las cuales los fenómenos son demasiados y afectan a demasiadas personas. Al hacerle unas preguntas a Fabi, ella indicó que como eran pequeños, no les dejaban escuchar las pláticas de los adultos, pero por lo que escuchaba cuando platicaban sus papás, la gente que trabajaba ahí se iba porque los asustaban en la noche, les movían las herramientas o tenían accidentes y no duraban trabajando ahí. También me comentó, al preguntarle acerca de los susurros o cuchicheos, ella me comentó que se escuchaban por toda la casa y que realmente les daba escalofríos oírlos. Comenta que eran muchas voces, pero no se entendía lo que decían, aparte de los ruidos en las tejas y en diferentes partes del lugar. Todo el tiempo se escuchaban ruidos, pero era más notorio en las noches, y lo que más le causaba extrañez era que solo su mamá y sus hermanos los oían, y la gente que trabajaba ahí, que su papá no aceptaba escuchar nada. Le pregunté acerca de la enfermedad de su papá, y ella me dijo que le dio una enfermedad hepática. Ella lo atribuye a esa casa y a los corajes que hacía casi diario, ya que desde ahí enfermó y nunca se recuperó. Existen entidades que se aferran a ciertas cosas o lugares. En este caso, al parecer, esto va más allá de un espíritu fantasma. Lo que sucedió aquí, a mi parecer, es que se realizó un ritual o algún tipo de brujería para invocar algo maligno. Todo lo que sucedió ahí lo indica, desde los envoltorios en las paredes hasta la aparición de esa horrible mujer. Los accidentes y todo lo demás indica que tiempo atrás alguien tenía un odio hacia los antiguos habitantes de ese lugar o un interés por alejar a la gente que habitaba ahí. No se puede saber con exactitud el motivo de este tipo de maldiciones. Sería muy interesante saber qué fue de ese lugar
si aún existe o si viven personas ahí. Javi tiene más experiencias que más adelante nos compartirá. Le agradezco el habernos mandado su experiencia y seguiremos en contacto vía mail. ¿Alguna vez has escuchado de algún lugar parecido a este? ¿Qué piensas tú que pudo haber ocurrido en este lugar? ¿Crees que sea posible que haciendo rituales se quede atrapada una o varias entidades malignas en un lugar? Si el video te gustó, comparte, apóyame con un me gusta, y si tienes alguna experiencia paranormal o alguna leyenda que quieras escuchar, házmelo saber. Te habló el maquinista. Hasta la próxima.